Gracias, Señor, nos vuelve a convocar y queremos, Señor, en este momento, tal como declarábamos recién, que verdaderamente el cielo sea en este tiempo, sea esa realidad, esa naturaleza, descendiendo sobre cada hogar, descendiendo sobre cada vida, que realmente, Señor, esa luz que viene de ti sea impartida, para que aún sean activados esos depósitos que vienen, Señor, a manifestar esa imagen, esa semejanza. Bendecimos tu nombre, Señor, te declaramos nuestro Rey. En esta noche nos disponemos, Padre, a venir una vez más, Señor, con una disposición de corazón a todo aquello que, Señor, vos tengas y quieras decirnos. Todo aquello, Señor, que hoy vas a soltar para equiparnos, aquellas revelaciones que vos querés, Señor, abrir, aquellas revelaciones que necesitamos, Señor, que nos impartas conforme al tiempo que vivimos. Y en esta hora, Señor, declaramos que es tu espíritu, ese espíritu de vida, el que nos guía a toda verdad. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toma gobierno en esta noche de todo nuestro ser, que en esta hora haya una disposición de corazón verdadera que nos permita ser esa tierra fértil y que en este momento, Señor, todo se alinee a la realidad del cielo aquí en la tierra. Honramos tu nombre, Señor, honramos tu presencia, nos disponemos delante de ti, Señor, y declaramos que ante tu autoridad todo se sujeta, todo se alinea. Aún, Señor, en esta noche, espíritu, alma y cuerpo se alinean en una sola cosa, a la autoridad de tu espíritu, Señor, que es tu presencia manifestada en medio de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo y por esta nueva oportunidad que tenemos de estar convocados, Señor, por ti en este día. Bendito seas, Señor. Glorifícate en esta noche, Señor. Abre nuestro entendimiento y guíanos, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos darte la bienvenida en esta noche y poder en este momento, sin salir de esta atmósfera, seguir atentos, receptivos a lo que el Señor quiera compartirnos, a lo que el Padre tiene para hablarnos en esta noche, lo que Él tiene para hablarnos en este momento. Así que verdaderamente este tiempo que hemos tenido es un tiempo que nos ha generado esa oportunidad, ese espacio para alinearnos, para quietarnos, y quiero meterme de lleno en lo que hoy tenemos para desarrollar. Sí, como siempre, pedir tu atención, ¿sí? Que no haya distracción, que te robe la capacidad de poder oír lo que el cielo hoy quiere hablarnos. Y terminábamos la semana anterior hablando acerca de que el mal tuvo un origen, ¿sí? Y pudimos ver a lo largo de la historia cómo desde Lucero se fue gestando, ¿sí? Hasta llegar a nosotros. Y una de las cosas que terminamos tocando fue el tema del plan de Dios, ¿sí? Terminamos un poquito, como recordarás, con este tema. Y yo quiero en esta noche aprovechar este tiempo, este día, quiero invertirlo en poder terminar de una forma más profunda de exponer esto que representa el plan de Dios. Cuando uno piensa en el plan de Dios, claro que uno lo puede exponer o lo puede enseñar de varias formas, ¿sí? Uno lo puede hacer quizás de muchos lados, pero hoy vamos a hacer una especie de juego. Puntualmente yo quiero jugar con dos palabras que nos van a permitir poder abordar esto, y estas palabras a las cuales yo quiero hoy tocar para poder abordar el tema del plan de Dios son la imagen y la semejanza, ¿sí? La imagen y la semejanza. Es decir, vamos a ver
cómo la imagen y la semejanza fue adquiriendo diferentes maneras, podríamos decir diferentes sombras, que fue avanzando en la medida de la historia del hombre, ¿sí? Desde su creación hasta estos días, cómo desde ese lugar vamos a poder descubrir verdaderamente la importancia y el propósito del plan de Dios. Quiero, como puntapié inicial, recordar las palabras de Efesios, donde dice que nosotros fuimos vistos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Sí, recordarás este pasaje, igual ahora lo vamos a ver. Dice esto mismo, que nosotros fuimos vistos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, nosotros estábamos ya en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Sí? Sin manchas delante de Él en amor. Ahora, claro que yo no sé si en ese antes de la fundación del mundo éramos espíritu, si quizás ya estábamos en la conciencia del Padre, o sea, o estábamos en su pensamiento. Lo que sí es seguro que estábamos dentro de Cristo. Y seguramente, me animo a decir que estábamos en espíritu, ¿sí? Lo que sí podemos garantizar y lo que sí podemos saber por la palabra, esto mismo que recién leíamos en Efesios capítulo 1, que ya estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, yendo a Génesis 1:26, vamos a comenzar a desarrollar estas dos palabritas de imagen y semejanza. Dice: y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Amén. Entonces, yo acá lo que entiendo es que a nosotros, que ya estábamos en Cristo, lo que hizo fue darnos forma de hombre. Es decir, se nos transmite su imagen y semejanza, se nos da esa sombra de su imagen y su semejanza. Y obviamente que eso nos pone en un nivel de engendrados por Él, es decir, fuimos creados por Él. Pero claro que teníamos una existencia previa antes de la fundación del mundo en Cristo. Entonces, Él lo que hace es darnos forma humana, como hombre a su imagen y semejanza. Entonces, si nosotros, viendo esto, vamos a esto siguiente, que Él nos da el entendimiento de que cada cosa se debía reproducir conforme a su gen, ¿sí? Es decir, cada cosa tenía que reproducirse de acuerdo al origen de la semilla, y esto era conforme a su gen. Entonces, cada árbol, cada planta tenía que dar frutos según su semilla. El agua tenía que producir peces, tenía que producir aves, y cada cosa producía algo. Nosotros directamente fuimos producidos por Él. Es decir, si lo tuviéramos que definir así, nosotros somos Made in Dios, ¿sí? Made in Dios. Es decir, hechos por Él, hechos en Dios. Y obviamente fuimos hechos en Dios, por Dios, para poder reproducir su imagen. Y déjame decirte que esto es fundamental, poder atrapar esto, poder comprender esto es fundamental. ¿Por qué? Porque esto expresa, ¿sí?, un deseo de Dios con el hombre, un deseo desde el inicio, que era que nosotros seamos sus hijos. Es decir, esos hijos que son sus representantes, pero que portan su imagen y semejanza. Entonces podemos decir esto mismo que tocamos un poquito el día domingo, que el hombre es la representación, es la imagen, es la semejanza de la plenitud de la deidad, es decir, de la plenitud del Padre, de la plenitud del Hijo, de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Ahora, como también vimos la semana pasada, el hombre
pierde la imagen y la semejanza cuando entra el pecado. Recordarás esto. Entonces, entra el pecado. ¿Qué pasa con esa imagen y semejanza que el hombre tenía? Esa imagen y semejanza dada por Dios de su naturaleza, el hombre la pierde, se pierde a causa del pecado. ¿Y qué sucede? Él adquiere, ¿sí?, la semejanza y la imagen, en este caso, de su nuevo dueño. Entonces, quiero que podamos entender que lo que hizo Satanás fue expresarse en una nueva paternidad. Si lo pudiéramos quizás resumir desde este lado, esto mismo hizo él, expresarse desde una nueva paternidad. En realidad, como ya sabemos, es una paternidad falsa, pero es una paternidad. Por eso Jesús les decía, ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿sí? Él los definía de esta forma. Entonces, ahí hubo un cambio de genética, ¿sí? A veces uno no se da cuenta, pero esto lo podemos relacionar como cuando nosotros venimos a Cristo, ¿sí? Venimos a Cristo a través de la salvación. Entonces, lo que hicimos es salir de un reino para entrar a otro reino, a un nuevo reino. Salimos del reino de las tinieblas y entramos al reino de la luz. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, nada más que de forma contraria, es decir, pasa pero al revés. Nosotros teníamos una imagen y semejanza y nos convertimos a la imagen y a la semejanza del nuevo, en este caso de Satanás. Pero solo que en esta ocasión fuimos trasladados de la luz a las tinieblas. Pero hubo una conversión. El hombre se convirtió. Esa conversión se transmitió en una nueva simiente. Esa nueva simiente vino a traer una nueva imagen y vino a traer una nueva semejanza. Ya no una imagen y una semejanza conforme a Dios, conforme a su naturaleza, conforme a su diseño, conforme a su genética, sino una imagen y semejanza conforme a Satanás. Y quiero que podamos entender esto, que ahora va a salir ahí en tu pantalla, porque nos va a permitir aún clarificar más este concepto. Te decía que el hombre perdió la imagen y semejanza. Cuando el hombre cae, se produce la inversa de lo que hoy conocemos como nueva vida. Es decir, el hombre al caer murió a su antigua imagen y semejanza. Esta era la imagen de Dios que él portaba. Y comenzó a formar una nueva imagen y semejanza, que es la satánica, por medio de una transgresión. Esto que estuvimos mirando la semana pasada, por medio de esta transgresión, que fue una desobediencia, hubo un cambio de simiente, cambió la simiente. Ahora, quiero que puedas prestar atención mientras lo estás viendo ahí en tu pantalla, porque, ¿sí?, hago referencia y pongo murió, ¿sí? El hombre al caer murió a su antigua imagen y semejanza, es decir, a la imagen de Dios que tenía. No sé si recordarás qué le dice Dios al hombre cuando le dice, no comas, ¿sí?, de este árbol. ¿Sí? Le dice, no comas de este árbol, ¿por qué? No sé si lo recordarás, pero lo vamos a refrescar. Porque le dice que si él comía de ese árbol, él iba a morir. Ahora, ¿el hombre murió o no murió? Sí, claro que murió. ¿A qué murió? Murió a la imagen y a la semejanza que tenía de Dios. Murió a esa simiente. Es decir, se separó. Cuando nosotros hacemos hincapié en la palabra muerte, muerte es igual a separación. El hombre se terminó separando de Dios. Que si nos ponemos a hacer un paralelo, fue lo mismo que hizo Lucero. ¿Sí? Lucero, cuando quiere ser Dios, se separa de él. Al separarse, se aleja. Es decir, si yo me separo del gran yo soy, no hay nada que yo sea porque él no es. Es decir, no hay nada que sea que no sea él. ¿Sí? Porque él es el gran yo soy. Él es. Y si yo me separo de él, que es, empiezo a no ser. Te repito esto, si yo me separo de él, que es, empiezo a no ser. O sea, esto me pone en perspectiva
que lo que me define no es lo que yo soy, sino la ausencia de lo que Él es. ¿Sí? Amén. Lo que me define no es lo que yo soy, sino la ausencia de lo que Él es. Quizás parece un trabalenguas, pero es interesante que lo podamos entender. Porque cuando nosotros logramos entender esto, podemos entender cuál es la imagen que nos transmite el enemigo y cuál es la imagen que tiene el hombre caído. La imagen del hombre caído es la imagen del no ser. Esto que te decía recién, la imagen del hombre caído es la imagen del no ser. Por eso es vanidad de vanidades, ¿sí? Es vacío de vacío. Es vacío y vacío es nada. Pero nosotros nos definimos como la antítesis de lo que es. El hombre, al caer, murió a su antigua imagen y semejanza, a la imagen de Dios que él ya tenía, y comenzó a formar una nueva imagen y semejanza, que es la satánica, por medio de una transgresión, por medio de la desobediencia. Se produjo un cambio de simientes. ¿Y por qué digo que comenzó a formar? Porque así como cuando nosotros venimos a Cristo, empieza un proceso de gestación, empieza un proceso de formación de la imagen de Dios, es decir, vamos formándola, es decir, es algo progresivo, es un proceso, ¿sí? ¿Verdad? No es algo instantáneo, no es algo de hoy para mañana. De la misma manera fue con la caída del hombre. El hombre pierde la imagen de Dios y adquiere la imagen de Satanás, pero la fue formando. Es decir, fue progresivamente creciendo la maldad en el hombre. Por eso, lo que en principio fue comer de un árbol, ¿sí?, que estaba prohibido, en el capítulo que sigue, se transforma en un hermano que mata a otro. ¿Sí? La historia de Caín, de Abel. Ahora, yo quiero que a medida que vayamos avanzando, el Espíritu de Dios nos pueda traer entendimiento de lo que Él nos está queriendo transmitir, comunicar. Amén. Y entra, te decía, por primera vez la muerte de un hermano, ¿sí?, al mundo. Y después se transforma en un libertinaje sexual tremendo y se produce tal caos, tal desorden, tal pérdida de la identidad de Dios, que Dios tiene que mandar un diluvio para poder empezar de nuevo. ¿Por qué se da esto? Porque la lejanía de Dios fue tremenda, fue terrible. O sea, la imagen del enemigo fue formándose en el hombre. El mal fue madurando. El mal maduró, ¿sí? Así como madura el bien. Así como somos llamados y Dios nos anima a que podamos crecer y madurar. Dice la palabra que madura el trigo y madura la cizaña. Las dos cosas maduran. Entonces el hombre empezó un proceso y por medio de la transgresión, que es una desobediencia, cambió su simiente. Entonces, nosotros que tenemos la simiente de Dios, empezamos a regirnos por otra simiente. Y quiero que puedas ver este cuadrito que va a salir en pantalla, porque esto nos va a permitir aún poder atrapar esto sin ningún tipo de duda. Te decía que nosotros que tenemos la simiente de Dios, hoy en día, si Dios es justo, ¿qué serán Satanás y todos aquellos que portan esa simiente? Ausencia de justicia. ¿Cómo se llama la ausencia de justicia? Se llama injusticia. O sea, yo puedo definir a Satanás por la ausencia de lo que Dios es. Y si conozco a Satanás, puedo definir a Dios por la presencia de lo que falta, de lo que está faltando. Nunca vamos a poder definir a Satanás con otra cosa, porque Él no es creador. Él es siempre la ausencia de lo que es. Por eso su paternidad no es otra cosa que la expresión de una orfandad. Siempre. Su paternidad no es más ni menos que una expresión de orfandad. Y podemos ver en esta lista que hay algunos ejemplos,
Pero yo quiero que quede automáticamente claro, ¿sí?, que el hombre que era justo, porque tenía la imagen de Dios, al alejarse de la fuente de vida, empieza a perder lo que es, ¿sí? Entonces termina siendo injusto. Dios es santo, Satanás está contaminado, dice la palabra, lo leíamos la semana anterior, que por la multitud de sus contrataciones. Y las contrataciones son ni más ni menos que contaminación. Y el hombre empezó a contaminarse. Empezaron a contratar unos con otros hasta que llegó Babel. Son contrataciones naturales, son contrataciones fuera de Dios. Eso es contratación, eso es no santidad, eso es ausencia de santidad. Santidad es algo separado, ¿sí? Es separado, es apartado para algo. Mientras que contaminado es de uso común. Es muy interesante esto. Santidad es separado o apartado para algo, mientras que contaminado es de uso común. Y eso tiene que ver con contrataciones. Entonces, al ver esto que estamos viendo como parte de la historia, está buenísimo que a medida que vayamos avanzando, cada uno lo pueda mirar, ¿sí?, pueda verlo para su propia vida. ¿Y a qué me refiero con esto que te estoy diciendo? A que podamos realmente revisar qué es aquello que hoy se transforma en una contratación en mi vida. ¿Qué es aquello que en mi vida quizás dejó de ser de uso sagrado para Él para pasar a ser de uso común? ¿No estaré quizás usando un don, una capacidad, un talento dado por Dios para que ese talento sea puesto y sea negociable? En mi vida también habrá multitud de contrataciones. Pero en esta noche, amados hermanos, estemos tranquilos, porque nosotros tenemos la buena noticia ya. Ya tenemos la buena noticia. Y solo basta con reconocerlo. Solo basta con presentarnos delante de Cristo. Saber que Cristo en esa cruz pagó por esas contrataciones. Y que verdaderamente podamos ser libres de esas contrataciones. Y podamos empezar a caminar en rectitud y en santidad. Y espero que puedas estar diciendo amén junto a mí. ¿Qué es santidad? Santidad es algo que Él me hace. Es decir, Él me hace santo, Él te hace santo. Pero también santidad es un camino que yo transito. Es decir, yo me santifico. Dejo de caminar con la contratación para poder caminar rectamente y preservarme. Y este es el verdadero conocimiento de Cristo. Cuando algo a mí me es revelado de Él, y eso para mí se transforma en una realidad en mi vida. Esto que hemos venido hablando con mucho énfasis, ¿sí? No solamente poder oír y recibir algo, sino poder bajarlo, poder vivirlo cuando algo me es revelado, ¿sí?, de Él. Y eso se transforma en mí, en una realidad, en lo que soy, en lo que hago, en una esencia, en un estilo de vida, en una naturaleza. Así que acá podemos encontrar una tremenda perla que podemos tomar cada uno de nosotros en esta noche para poder ser confrontados por esta palabra a través del Espíritu Santo de Dios. Y me refiero a saber si estamos negociando o si estaremos contratándonos en algo. Si quizás me apurarías un poquito, yo te diría que sí, y te diría que todos. Ahora no porque quizás conozca la historia de todos nosotros, pero claro que sé que faltan cosas en nosotros ser transformadas aún hoy. Faltan cosas ser restauradas. Y mucho de eso tiene que ver con no ser santos, con no ser consagrados, con no ser apartados para Él. El no ser santo también tiene que ver, de acuerdo al entendimiento que estamos teniendo, con qué nivel de luz tenemos acerca de quiénes somos,
¿quiénes creemos que somos? ¿Quién crees que sos? Antes en el templo, cuenta la palabra del Señor, que había utensilios que eran consagrados y obviamente eran santificados solamente y exclusivamente para el uso del templo. ¿Y qué quería decir eso? ¿Qué nos quiere decir eso? Nosotros, en nuestro caminar diario, en nuestro diario vivir, ¿vivimos como utensilios separados para Él? ¿O quizás estamos a disposición para que nos use cualquiera? Por eso en esta noche, a medida que comienza a soltarse esta voz, que pueda venir sobre nosotros una dimensión, ¿sí?, de entendimiento de las profundidades de Cristo. Amén. Que en esta noche venga sobre nosotros entendimiento y dimensión de las profundidades de Cristo. Amén. Volvemos al cuadro, seguimos con el cuadro. Verdad, ¿sí? Dios es verdad. ¿Cómo se llama la ausencia de verdad? Mentira. Dios es luz. ¿Cómo se llama la ausencia de luz? Tiniebla. Y sobre todo, ¿cómo se llama la ausencia de vida? La ausencia de vida se llama muerte. ¿Se acuerdan de este pasaje que leíamos el otro día que decía que por uno, sí, por un hombre entró el pecado y la muerte? ¿Y por qué decía esto? Porque fue así, tal cual, literalmente. Porque Adán, antes de caer, antes de desobedecer, él tenía vida. Él era vida. Cuando pecó, la simiente de Satanás viene a él, él deja de ser vida y pasa a ser muerte. Y a través de eso entró la muerte al mundo. Entonces, este cuadrito nos trae claridad para ver el origen y entender ahora la palabra de Dios dentro de ese contexto. Entonces, a partir de esa pérdida de la imagen y la semejanza, es que Dios quiere restaurar esa imagen y semejanza. O sea, Él quiere tener hijos, Él quiere restaurar esa imagen que hace que nosotros seamos sus hijos. Entonces, ahí es donde comienza el plan de restauración para el hombre. Pero algo que también mencionaba la semana anterior es que no es solo para el hombre la restauración. Pero claro que hoy solamente lo vamos a ver en el hombre, por medio de la imagen y la semejanza. Porque no hay otra cosa creada que reúna las características de la imagen y la semejanza de Dios. Solo el hombre. Solo el hombre. Entonces hoy vamos a ver solo una parte de la redención, que es la parte que le toca al hombre. Cuando vayamos avanzando, ¿sí?, en el resto de esta serie, iremos ampliando esto mismo. Por eso hoy vamos a ver cómo el plan de Dios, ¿sí?, debe ser establecido. Es decir, vamos a ver cómo en el plan de Dios deben ser restauradas cosas en nosotros, deben ser restauradas cosas en el hombre. Y eso que debe ser restaurado parte por esa imagen y esa semejanza que perdió Adán. ¿Sí? Amén. Segunda de Pedro capítulo 1 nos habla acerca de que Dios quiere la restauración de esa imagen y semejanza. Dice el versículo 3, por tanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y esta palabra, a la cual digo amén, es tremenda. Cuando Él nos da en Adán su imagen y semejanza, nosotros éramos participantes de su naturaleza. Cuando viene Satanás y cae el hombre, ahora somos participantes de la naturaleza del caído, es decir, la naturaleza caída. Entonces, Él ahí empieza el plan de restauración donde se nos dan muchísimas promesas, para que en el cumplimiento de esas promesas, en el fin del cumplimiento de esas promesas, nosotros llegásemos a ser consubstanciales, es decir, lleguemos a recuperar esa sustancia, podamos ser participantes nuevamente de esa naturaleza divina, que era la naturaleza de Adán antes de caer, antes del pecado, antes de desobedecer. Era esa su imagen y semejanza. Por eso ahora podemos entender mejor este pasaje. El fin de todas las promesas de Dios para nosotros son que llegásemos a ser consubstanciales con su naturaleza divina, con la naturaleza divina. Y esto es un capítulo aparte que seguramente después vamos a tocar, vamos a hablar también, cuando hablemos de Cristo y cuando hablemos de lo que Cristo hizo en nosotros. Porque quizás nos vamos a llevar una sorpresa cuando empecemos a ver toda la dimensión de la presencia de la divinidad en nosotros. Porque nosotros podríamos decir en algún momento que habita en nosotros toda la plenitud de la deidad. ¿De quién se dijo eso? ¿De quién la Biblia dice que en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad? De Cristo. De Cristo se dice eso. Pero nosotros vamos a ver cuando avancemos en toda la redención, en todo el peso de la gloria de Dios, de la redención de esa gloria de Dios en la vida del hombre, que nosotros, llegado un momento, podemos también decir eso. Porque dice que nos va a hacer consubstanciales, es decir, con la misma sustancia, con la misma naturaleza divina. ¿Sí? Y no es que yo en esta noche quiero decir una herejía y decir que somos Dios. No estoy diciendo, no malinterpretes, que somos Dios. A ver, a Dios no lo creó nadie. Nosotros fuimos creados por Él. Acá tenemos una primera gran diferencia. Es decir, Dios hay uno solo. Pero nosotros somos participantes de la sustancia de la divinidad. Y créeme que eso es muy fuerte, ¿sí? Que tu espíritu pueda absorber esta verdad, esta revelación. Esto realmente es muy fuerte. Ahora, desde esto que te estoy diciendo, entendamos por qué Adán gobernó sobre los peces, sobre los animales. Claro, él gobernó porque él era consubstancial, con la imagen y la semejanza de la divinidad, de Dios. Porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no fue solamente un formato externo que Él dio, no. Fue toda la sustancia de su imagen y de su semejanza. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, que pueda venir a nosotros una revelación de entendimiento de quién verdaderamente somos en Cristo. Amén. Vamos a ver cuando veamos también Espíritu, que dice que el Padre y el Hijo, ¿sí?, vendrían y harían morada en nosotros, ¿sí? Dice, vendremos y haremos morada en ustedes. O sea que tenemos la presencia del Padre. Tenemos también la presencia del Hijo. Un pasaje que vimos hace semanas atrás nos decía que cuando venga el Paracleto, el Espíritu Santo de Dios,
Él nos iba a enseñar todas las cosas, nos iba a recordar todas las cosas. O sea que también tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos la presencia del Padre, tenemos la presencia del Hijo y tenemos la presencia del Espíritu Santo, todos como uno, haciendo morada en nosotros. Y si algo faltaba para terminar de afirmar esto, la palabra dice: ¿o acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios? ¡Wow! Tremendo, poderoso. Entonces esto me muestra que tengo una paternidad en mí que me aleja de esa falsa paternidad, de esa orfandad del enemigo. Tengo toda la paternidad que viene a separarme de esa orfandad, de mis temores, de mis dudas. Tengo toda la expresión de Cristo adentro de mí con todo lo que Cristo ya ganó en la cruz, porque Él ya venció. Es como si fuera una especie de bagajes de victorias que vienen, que están dentro de nosotros, que están dentro de vos, que están dentro de mí. Entonces ahora tenemos acceso a todas esas victorias de Cristo en la cruz, del Cristo redimido, del Cristo glorificado. Tenemos toda la revelación del Espíritu Santo que viene a hablar las palabras del cielo, las palabras de Cristo. Y esto es fuerte, y quizás esto es mucho quizás cuando lo comparamos a nuestra manera de vivir, que quizás es una manera de vivir miserable, una manera de vivir que no fue aprendida de Cristo, fue aprendida de la naturaleza de Adán, fue aprendida en la naturaleza caída. Por eso en esta noche también sea revelada en el nombre de Jesús la naturaleza divina en nosotros, para que verdaderamente dejemos de una vez de vivir la naturaleza caída. En el nombre de Jesús, haya en nosotros en todo este tiempo, esto lo repetí en la introducción al inicio de esta serie, y sé que es la esencia, y siento en mi espíritu que es lo que el Padre quiere hacer, que verdaderamente haya en nosotros en todo este camino, en todo este tiempo de enseñanza, una manifestación del Espíritu, de espíritu a espíritu, trayendo sanidad, trayendo luz, trayendo restauración a nuestras vidas, para que las cosas del viejo hombre queden atrás, que ya no sea un recuerdo que nos atormenta, que ya no haya culpa en nosotros, porque en esa manifestación real viva de Cristo, dentro nuestro hay perdón de pecados, hay limpieza, hay redención. Entonces, saquemos la culpa afuera. Ya no hay culpa porque Cristo cargó, llevó nuestra culpa. Cristo cargó, llevó tu culpa, mi culpa. Entonces, te decía que Dios quiere restaurar esa imagen. En Colosenses 3:9 dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis unos a otros, y os habéis vestido el nuevo, que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Amén. O sea que aquel que creó la imagen y semejanza en Adán es el mismo Dios que ahora crea nuevamente en nosotros esa imagen y semejanza. Es decir, la imagen perdida debe ser rehabilitada en nosotros, habilitada nuevamente, puesta en funcionamiento y manifestada. Porque déjame decirte que habilitada está. Desde que Cristo venció, desde que Cristo murió en la cruz, ya está habilitada. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es creerla en fe. ¿Para qué? Para que por medio de la fe comience a ser expresada. Amén.
Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros y nos habla la palabra de Cristo y nos dice, en la cruz ya fue llevado todo. En la cruz ya fue habilitado para vos todos los ministerios del Hijo, toda esa naturaleza. Ahora, hermano mío, en esta noche sobre esa palabra poné fe, depositá fe. Y dice la palabra que conforme a tu fe será hecho. Para que a partir de mañana comencemos a vivir una vida nueva, una vida ya no conforme al viejo hombre, sino conforme a la imagen del que nos creó, de nuestro Creador. ¿Y cómo inicia la restauración de esa imagen? Dios escoge un hombre, ¿sí? Escoge a Abraham para formar un pueblo. Ese pueblo es Israel. Es decir, Dios desea formar una familia llena de hijos a su imagen y semejanza. Dios ahí da inicio a la restauración. Y como estamos viendo, Él inicia por un hombre. Ese hombre que tuvo fe, ese hombre que le fue contado por justicia. O sea, esa justicia que le fue contada a Él fue ni más ni menos que la expresión de Cristo. Porque Cristo es justicia. Entonces, podemos ver a Cristo expresándose a través de Abraham, expresándose con fe. Y esa fe, la fe del Hijo, la fe de Cristo, a él, a Abraham, le fue contada por justicia. Podemos entender la profundidad de la manifestación de Cristo y de su espíritu y de la fe, aún antes de que Cristo se manifieste en carne y hueso, porque Él ya estaba en Abraham. Y estaba operando en justicia y en fe. Y Él lo escoge para formar un pueblo. Y a partir de ese pueblo formar hijos. Dios quiere formar una familia. Ahora te decía al inicio que estamos jugando con la imagen y semejanza de Dios. Es decir, jugando con estas palabras. Y si queremos entrelazar en este entendimiento de estas palabras el plan de Dios, el protagonismo de la ley en esta figura, en este marco, en esto que venimos hablando en esta noche, ¿qué sería? La ley no es otra cosa que la imagen y la semejanza de Dios, pero escrita. ¿Sí? Escrita. Por eso se podía delatar el pecado. Pero es interesante que más allá de delatar el pecado, de denunciar el pecado, no se podía transformar, porque esto estaba fuera del hombre. Es decir, se podía denunciar el pecado que estaba en el hombre, pero el hombre no era transformado. Pero claro que era la imagen de Dios, la ley. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. ¿Sí? Porque la ley habla de Él, hablaba de Él. Es decir, yo para entender esto lo puse de esta manera. La ley es como si fuese la descripción de alguien. ¿Sí? Entonces yo pongo, de repente, para darte un ejemplo, mide 1,80, tiene ojos de tal color, tiene barba, etcétera. Hago una descripción lo más completa que puedo. Pero cuando se manifiesta aquel hombre, ¿sí?, que es el de la descripción, esa descripción queda obsoleta. ¿Por qué? Porque lo tengo a ese hombre enfrente. Y esa fue la incoherencia de los fariseos, porque seguían buscando la ley,
cuando tenían a Cristo enfrente de ellos. Entonces Jesús le decía, ¿cómo puede ser que tuvieron un montón de profetas que les profetizaron de mí y ahora me tienen enfrente y no me ven? No se dan cuenta. Soy yo. Entonces la ley no era otra cosa que la imagen y la semejanza de Dios escrita, diciendo, yo soy santo, por lo tanto ustedes sean santos. Yo soy justo, por lo tanto ustedes sean justos. Ahora, va a aparecer un gráfico ahí y vamos a llamar a esto la prueba de la verdad. Porque en la palabra de Dios, en la Biblia, todo precepto que sería ley responde, como podés ver ahí en tu pantalla, a un principio. Y todo principio responde a una persona. Esa persona siempre es Dios. Entonces acá hay un ejemplo, ¿sí? Encontramos un ejemplo. Vamos a tomar un precepto de la Biblia, ¿sí? En Marcos 19, que nos dice, por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Es decir, eso es un precepto, eso es una ley. Es una ley que responde a un principio. ¿Cuál es el principio que responde a este precepto? La unidad, ¿sí? Repito, el principio que responde a este precepto es la unidad. ¿Y de dónde sale ese principio? Ese principio sale de la persona de Dios, porque Dios es uno. O sea que cuando Él escribe la ley, Él no pone ningún precepto que no responda a lo que Él es. Cuando Él escribe la ley, Él no pone ningún precepto que no responda a lo que Él es. Entonces, Él nos está diciendo, como yo soy uno, todo lo que de mí sale responde a un principio de unidad. Porque yo no puedo dar otra cosa que no sea yo, que no sea mi esencia. Entonces, todos mis principios, todos mis preceptos van a responder a quién yo soy. Tal cual, como lo podés ver ahí en una secuencia, en esa imagen que tenés en tu pantalla. Entonces llegamos al entendimiento de que a ese pueblo que era Israel, Él le da su imagen y semejanza, pero se las da en tablas, se las da escrita, ¿sí? Se las da en una ley, en una imagen y semejanza escrita. ¿Y para qué se la da? ¿Sabes para qué se las da? Para encerrarlo todo en pecado. Repito esto, les da la ley en tablas para encerrarlo todo en pecado. ¿Cómo encerrarlo todo en pecado? Claro, si a mí me dice Dios, yo estoy quizás en la época de la ley y mi imagen y semejanza es la de la caída, o sea que yo soy injusto por simiente. De repente ahora me dan una ley que dice que tengo que ser justo, algo que está escrito, ok, pero no puedo. ¿En qué me encerró esto? Me encerró en pecado. ¿Por qué? Porque yo ahora me acabo de enterar que tengo pecado. Cuando viene la ley, yo me entero que tengo pecado. ¿Para qué me delata el pecado? La ley. Porque Dios estaba preparando el camino del Salvador. Estaba preparando el camino de Cristo. Y el Salvador nunca hubiese salvado a alguien que no tenga algo perdido, que no reconozca que estaba perdido. Por eso cuando llega Cristo al hombre, el hombre ya entiende que necesita un Salvador, porque él pudo ver una imagen a la cual no podía acceder, a la cual era imposible acceder. Entonces la ley decía, tenés que ser justo porque yo soy justo. El hombre que tenía la simiente caída era injusto.
Entonces tenía que presentarse todos los años para pedir perdón por la injusticia, por su injusticia. Pero nunca cambiaba su esencia. Nunca él tenía adentro la imagen y semejanza de Dios. Simplemente la imagen y semejanza de Dios era algo lejano, era algo imposible. Entonces yo me tenía que presentar una y otra vez para pedir perdón por mi injusticia, pero nunca era transformado. Entonces, como dice la palabra, lo que hizo la ley fue encerrar al hombre en pecado y dejarlo sin escapatoria. ¿Para qué? Para salvarlo. Porque si no lo encerraba no había salvación. Porque como ya sabemos, la salvación es por gracia. Y la gracia se manifiesta donde no llega la ley. Porque si el hombre hubiese podido salvarse por la ley, no hubiese necesitado a Cristo. Es decir, solo Cristo, solo una nueva simiente podía extender. Así como en Adán se extendió el pecado, en Cristo se extiende la gracia y el perdón de pecados. Entonces ese fue el propósito de la ley. La ley vino justamente para delatar el pecado en nosotros. Y solo el pecado es delatado cuando alguien te lo muestra. Y la ley fue la imagen de Dios que le mostró a un pueblo que estaba en pecado, que le mostró a un pueblo que se había alejado, que se había separado de Dios. Por eso siempre, junto con la ley y la manifestación del pecado, los profetas profetizaban salvación y restauración. Por eso era necesario un Mesías, era necesario un Salvador. ¿Por qué? Porque solo no puedo. No puedo acceder a esa imagen y semejanza, no tengo la naturaleza para hacerlo. Y cuando yo trato de capitalizar esto que el Señor nos está diciendo, la ley no era ineficiente para perdonar pecados. Era ineficiente para cambiar de simiente. ¿Se entiende? Porque si yo iba y presentaba un animal y pedía perdón por la injusticia, pedía perdón por mis transgresiones, el pecado era perdonado. Es decir, la ley no tenía un problema con el perdón de pecados. El tema era que me volvía a casa con la misma simiente, la simiente corruptible. Y eso me llevaba tarde o temprano a volver a pecar, porque esa simiente seguía habitando, morando en mí. Entonces el objetivo de Dios no era solamente terminar con la transgresión, si no hubiese seguido la ley. En lo más profundo del plan de Dios, no era que el hombre deje de pecar por la ley, sino que sea transformado para que se vuelva su hijo. ¿Sí? Y espero que lo puedas estar ahí atrapando. Era recuperar esa imagen, esa semejanza. Esa era la verdadera profundidad del plan de Dios. Y mirando desde esto que se está soltando, ahora tiene un poco más de sentido la ley. Si querés después, y te animo a que lo puedas hacer en la semana, tomate el trabajo en la Biblia de buscar preceptos. Es decir, leyes, sí, ordenanzas. Y sobre esos preceptos, sobre esas ordenanzas, trata de encontrar al principio y a la persona, ¿sí? Vas a ver cómo se te va a clarificar mucho más el panorama. Pero lo cierto es que ya ahora no tenemos que cumplir con la ley, porque la ley se cumple en mí. Eso dice Romanos capítulo 8. Ahora, ¿por qué se cumple en mí? Porque yo ahora tengo la imagen y semejanza que se expresa, que está descrita en la ley. Porque la ley describía a Cristo, pero como yo tengo a Cristo en mí, me describe a mí.
Entonces ahora quizás yo, en vez de ir a alguien con la ley para predicarle, tengo que ir sin nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando me vea, cuando te vea, lo va a ver a Cristo. Va a ver a Cristo. Y esto debe ser para nosotros más profundo, más impactante. Esa presencia, ¿sí? Llevando a Cristo. Esa presencia siendo más contundente que cualquier palabra que nosotros podamos soltar. Es esa presencia, es esa naturaleza, es esa esencia. Y esto no quiere decir que nos quedemos callados, porque la palabra misma nos dice: ¿cómo van a cambiar si no hay quien les predique? Pero con esto no estoy anulando el poder de la palabra. Con esto lo que pretendo es realzar la imagen de Cristo en mí, la imagen de Cristo en vos, que es más poderosa, que es más veraz que cualquier otra cosa. Es esa esencia de Él a través nuestro, amén. Entonces, para seguir avanzando, luego tenemos en el avance de su plan la imagen de Dios, pero en Cristo. Hebreos capítulo 1 dice: en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. Versículo 3, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, yo subrayé algo que me pareció muy interesante. Acá dice: ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? No dice con el poder de su palabra, sino que dice con la palabra de su poder. Es decir, lo que encontramos primero en este pasaje de Hebreos capítulo 1, versículo 3, es su poder. Y lo que nos dice acá es que su poder se hace palabra. Ahora, para que podamos clarificar esto, cuando nosotros prediquemos, debe pasar exactamente lo mismo. Es decir, tenés que hablar, tenés que predicar con palabras que salgan de tu poder. Es decir, que si el poder de Cristo no está en mí, las palabras que salen de mí no tendrán poder. Porque como vemos acá, el poder es primero. Es decir, Cristo es mi poder. Luego Cristo en mí, que es mi poder, se hace palabra, se puede hacer palabra. Porque dice con la palabra de mi poder, con la palabra de su poder. Por eso encontramos en las Escrituras que Cristo, cuando hablaba, tenía poder. Por eso cuando Él hablaba, salía ese poder, porque Él lo tenía. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque nosotros no vamos a tener un efecto en nuestra palabra si esa palabra no nace primeramente, previamente, de un poder establecido, que ese poder establecido es ni más ni menos que la simiente de Cristo habitándome. Y esa restauración que ha sido establecida de Cristo en mí. Por eso muchas veces nos ha pasado que proclamamos un montón de palabras, pero esas palabras no tienen poder, porque no está el sustento del poder primero. Una vez que en mí está ese poder, todas las palabras que salgan de mí van a tener el sustento de ese poder. De la misma manera sucede con vos. Una vez que esté el poder en vos, toda palabra que salga de vos va a tener el sustento, va a tener el respaldo de ese poder. Quizás más adelante veremos qué son los milagros y los prodigios. ¿Y por qué Dios hace milagros y prodigios?
pero en el fondo siempre son para confirmar su palabra. Entonces, si la palabra no sale de Él, Él no la va a confirmar. Es decir, uno confirma la palabra de uno y Él no va a confirmar la palabra de otro. Él hace de su poder la palabra, de su poder Él la habla. ¿Sí? Amén. Colosenses 2:9. Porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. ¿Sí? Porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. O sea, que cuando Cristo caminó, ¿sí? Él era la imagen de Dios. Él era el nuevo Adán. Así como Adán había sido la imagen y semejanza de Dios antes de caer, Jesucristo caminó entre los hombres siendo la imagen, siendo la plenitud de la imagen y de la semejanza de Dios. Pero todavía esa imagen no estaba en nosotros, ¿sí? Estaba entre nosotros, pero no estaba en nosotros. Porque aún podemos ver que Jesús, mientras seguía caminando en la tierra, seguía produciendo lo mismo que producía la ley. Es decir, Jesús confrontaba, la gente se confrontaba de igual manera que la ley. Porque los discípulos lo veían y ellos sabían internamente que ellos no podían. Porque todavía Él no estaba en ellos. Es decir, Él estaba al lado de ellos, estaba entre ellos, pero no estaba de forma interna, ellos. Por eso es interesante ver por qué los discípulos no entendían la revelación. Le tenía que ser explicada la revelación, porque no la podían recibir como una revelación del Espíritu, porque el Espíritu aún no estaba morando en ellos. Entonces ellos caminaban junto a la imagen y semejanza de Dios, pero aún no habían sido transformados en esa imagen y semejanza de forma interna. ¿Sí? Y espero que me pueda seguir progresivamente el hilo de lo que venimos hablando. Ahora vamos al Espíritu Santo, que es la imagen de Dios en nosotros. ¿Sí? Te decía que Él estaba entre nosotros, pero ahora a través del Espíritu Santo es la imagen de Dios en nosotros. Y ya nos estamos acercando, nos vamos acercando. No sé si estás notando, si estás viendo cómo Dios se fue acercando a su plan. Es decir, primero la imagen de Dios estuvo en una escritura, ¿sí? En tablas. Luego la imagen de Dios estuvo en Jesucristo, caminando entre nosotros. Pero ahora, en la plenitud de los tiempos, tenemos esa imagen y semejanza en nosotros. Amén. Juan capítulo 14, versículo 20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es interesante que acá dice en aquel día. Es decir, Jesús estaba con ellos, pero Él les está hablando de otro día, no de cuando Él estuviera. Entonces nosotros hoy podemos conocer como los discípulos no pudieron conocer mientras Cristo estaba en carne. Ellos empezaron a acceder al conocimiento de la plenitud de Cristo solo cuando el Espíritu Santo vino a ellos. Y esto es tremendo porque ellos no pudieron comprender lo que nosotros sí hoy podemos comprender. Cuando Jesús les decía, les conviene que yo me vaya, es porque realmente les convenía que Él se vaya.
Porque Cristo se fue de estar entre ellos, al lado de ellos, para venir a habitar en ellos, para venir a habitar a través del Espíritu Santo en ellos junto al Padre. Pero ellos no podían entenderlo, ellos no lo veían. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esa es la manifestación. Ese es Cristo en nosotros. Versículo 22. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué significa que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Versículo 26. Pero, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Amén. Y acá estaba la imagen de Dios hablándoles desde un lugar de afuera. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que recordármelo desde adentro? Porque desde adentro, ahora, lo que parecía antes lejano, lo que parecía imposible, cuando es recordado desde adentro hacia afuera, ahora yo sé que soy capaz, ahora yo sé que puedo cumplir eso. Ahora vos sabés que sos capaz, ahora vos sabés que podés cumplir eso. Por eso cuando Jesús le dice, quédense porque van a recibir poder. Cuando les habla que iba a venir este Paracletos, que iba a venir el Espíritu de Dios, ese es el poder. El poder que quizás antes era imposible, según la carne, según lo humano. De repente, ahora, según el Espíritu Santo, según la ley del Espíritu, todo lo que para mí antes era inaccesible, era imposible, ahora se hace posible. Ahora se hace posible. Hay un poder que viene. Por eso las palabras que vienen del Espíritu, recordar esas palabras, son más poderosas dentro de mí que aun cuando Jesús me las dijo por afuera. Porque cuando me las dijo por afuera no las podía capturar, no las podía atrapar para verdaderamente transformar mi interior, para que mi interior sea hecho conforme a la imagen de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene al hombre, cuando entra al hombre la imagen de Dios, empieza desde su espíritu, en mi espíritu, a dibujarse en ese proceso de despojarnos de lo viejo y revestirnos de lo nuevo. Ese proceso empieza a tomar forma en mi alma hasta llenarlo todo y alcanzar mi cuerpo también. Amén. Por eso, escuchar a Jesús en aquella época era más o menos lo mismo que escuchar la ley. Por eso los fariseos se confrontaban tanto, porque imagínate, ya era difícil para ese entonces cumplir con la ley, y de repente aparece Jesús que viene a cambiar la ley, y que viene a decirles, ustedes escucharon que fue dicho que no adulteren. Ahora yo les digo que el que piensa en una mujer en ese sentido ya adulteró. Entonces, ¿qué pasó? Está loco este hombre, con lo que cuesta sostener, que de hecho no podemos, que fracasamos una y otra vez.
y ahora viene a redoblar la apuesta. Lo que pasa que Jesús, Él en su prédica, se estaba adelantando a lo que iba a pasar en la cruz y a lo que iba a ser luego concedido por medio del Espíritu Santo. Por eso también hoy podemos ver la manifestación del amor de Dios. Porque cuando nosotros hacemos este recorrido por la historia, vemos que Él no le pidió al pueblo de Israel que el pueblo de Israel cambiara su simiente. Al pueblo de Israel le pidió una y otra vez que cumpliera con la ley. Pero a nosotros sí nos pide que cambiemos la simiente. Y nos pide que cambiemos la simiente, porque sí podemos hacerlo. Porque nuestra simiente, de hecho, fue cambiada. Y quizás lo que se espera de nosotros, lo que se espera de vos, lo que se espera de mí, no es que no hagamos el mal. Y escuchá bien esto, no es que se espera que no hagamos el mal, sino lo que se espera es que dejemos de ser malos. Lo que se espera de nosotros no es que dejemos de pecar, sino puntualmente que no habite el pecado en nosotros. Y si comparamos esto, así como un árbol bueno no puede dar malos frutos, se espera de nosotros que fue plantada la simiente de verdad, que demos frutos de verdad. Fue plantada en nosotros la simiente de justicia. Por eso se espera de nosotros que demos frutos de justicia. Y sé que quizás para muchos de nosotros que fuimos entrenados en la religión, quizás nos encontramos con frases como esta, pero pará. No se puede ser santo. A ver, decime, ¿quién es santo? No podés ser santo, solo Jesús, solo Él. Y bueno, ¿y sabes qué? Eso es mentira, eso es falso, porque fue puesto en nosotros, fue puesto en vos, en mí, la simiente de la santidad. Por eso Jesús nos dice, sed santos, como vuestro Padre es santo. Él nos dio de su simiente. Y claro que nosotros al Padre no lo tenemos hoy simplemente como una expresión de la ley. A nuestro Padre hoy lo tenemos dentro nuestro, expresándonos toda la plenitud de su paternidad. Porque también ahora tenemos al Hijo expresando toda la victoria de la cruz dentro de nosotros. Es por eso que se nos pide que vivamos como un árbol bueno, dando frutos buenos, porque un árbol bueno da frutos buenos. Y quizás, ¿por qué todavía no damos frutos buenos? Porque todavía quizás no hemos entendido la profundidad de la revelación de quiénes somos verdaderamente. Entonces lo que pasa es que seguimos viviendo como nuestra alma caída creyó que éramos. Y quizás, aunque esto parezca un poco fuerte, a veces esa manera de percibir de lo caído de nuestra alma es una vida miserable. Terminamos siendo, con el perdón de la expresión, unos pobres miserables que quizás nos encontramos restringidos en un montón de cosas que son placeres, solo porque a algún Dios se le ocurrió hacerlo así. Y quizás estamos todo el tiempo batallando. ¿Y por qué batallamos todo el tiempo cuando Él ya batalló por nosotros? Cuando Él en esa cruz ya venció por nosotros. Cuando aún encontramos a Pablo diciéndonos, despójense de todo peso. ¿Para qué llevar un peso que no te corresponde? ¿Para qué cargar con el peso del pecado, el peso de la condenación? Si el pecado ya fue redimido, fue perdonado dentro de nosotros mismos. Y aún la palabra del Señor nos dice que estamos
juntamente con Cristo sentado en lugares celestiales. Porque aún los lugares celestiales no están lejanos a nosotros. Estamos juntamente con Él, en lugares celestiales, dentro nuestro. Por eso es muy importante todo esto que en esta noche se está soltando. Esto que el Señor nos está hablando. Y es importante que aún podamos meditar en esto, que aún le podamos permitir al Espíritu de Dios que pueda anclar estas verdades, que pueda sellar estas verdades en nuestro espíritu, en nuestro ser. Necesitamos comprender que no somos la consecuencia de la caída de esa imagen y semejanza, caída, sino que a través de Cristo, hoy el Padre quiere posicionarnos en esta realidad de esa imagen y semejanza que expresa la divinidad de su deidad. Es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo habitándome, siendo yo morada de ellos en mí, ellos en vos, como parte de una esencia. Y es ahí donde se rompen los preceptos, es ahí donde se rompen los rudimentos, es ahí donde podemos empezar a comprender cómo opera la imagen y semejanza del caído y cómo opera la imagen y semejanza del redimido, del restaurado, del que es habitado por el Padre, el Hijo y ese espíritu de vida, ese espíritu de verdad. Por eso creo que esto es muy neurálgico en esta noche. Y más allá de lo que puedas entender, es importante lo que tu espíritu ahora está reconociendo. Hay verdades que en este momento tu espíritu las está absorbiendo y las está interpretando, se están activando, porque esto no pretende ser simplemente información o una enseñanza más. Esto viene en carácter de revelación, y la revelación es traernos ese entendimiento de que esto pueda ser una realidad y que al poder verlo se pueda abrir y lo podamos atrapar y lo podamos bajar a nuestra vida. Por eso en esta noche es el Señor el que nos convoca, y es el Señor el que habilita este tiempo, abre este tiempo para venir realmente a forjar en nosotros ese carácter que parte desde el origen, que nos encuentra ya siendo protagonistas desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Y hoy nos encontramos con el desafío de portar esa naturaleza, esa imagen, esa semejanza de Él. Y eso lo cambia todo. Y eso le da sentido a un montón de cosas que aún en este tiempo Dios quiere desarraigar, Dios quiere cortar, Dios quiere extirpar de nosotros, porque lo que Cristo hizo, lo hizo para que nosotros no andemos según la carne, sino según el Espíritu. Muchas veces cuando fui joven, tuve este pensamiento de decir, ¿por qué todo lo que aparentemente era placentero, a Dios se le ocurrió que no se podía hacer? ¡Qué aburrido! Y quizás este ha sido el pensamiento de muchos, quizás hoy, en esta etapa muchas veces de juventud donde se manifiesta la rebeldía, muchos de nuestros jóvenes están en esta batalla. Pero claro, luego entendí que Él no nos pide nada que se le haya ocurrido porque estaba aburrido, sino que Él nos está pidiendo algo que tiene que ver con lo que Él es. Él no nos pide algo que está fuera de Él, sino que todo lo que nos pide tiene que ver con lo que Él es, con su naturaleza y con poder reproducir esa simiente que ya fue activada en nosotros, esa simiente que se perdió.
Por eso creo que al ver esto, aún en esta noche, toda mentira, todo engaño, toda orfandad, son expuestos en el nombre de Jesús, para que nosotros verdaderamente podamos dimensionar las profundidades de esta naturaleza y podamos realmente descubrir cuál es la imagen y semejanza que portamos. El Señor nos hablaba el fin de semana acerca de que representamos a alguien y lo representamos a Él. Y más que nuestras palabras, que son parte, claro que sí, lo más determinante es que Él se haga visible a través nuestro, a través de cómo nos movemos, a través de lo que hablamos, a través de cómo nos conducimos, a través de lo que hacemos. Ese es el poder, el poder que se baja, es el poder que se transmite. Y es por eso que puedo entender por qué el Señor nos está hablando, lo que nos habla, y en la dirección que Él nos seguirá llevando a través de este tiempo. Pero quiero en esta noche que puedas cerrar tus ojos ahí en tu hogar. Vamos a dejar acá hoy y ya la semana que viene seguiremos avanzando de acuerdo a lo que el Padre quiera traer. Creo que es importante que podamos sellar esto en esta noche. Por eso te pido que no te distraigas, que puedas ahí mantenerte unos minutos más en quietud, en atención. Y que en esta noche el Espíritu de Dios pueda terminar de activar esto que Él nos ha soltado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Y aún en esta hora, Señor, declaramos que esta palabra, esta enseñanza, no es solamente para nosotros. Esta enseñanza que hemos recibido también es para esta tierra. Claro que sí, Señor. Y también es para todos aquellos que la escuchan, que la van a escuchar. Y también es para todas aquellas potestades, todas aquellas huestes, gobernantes de maldad en esta hora, en el nombre de Jesús, que oyen la palabra, les sea resplandecida la luz del Padre, sea en esta hora establecida la luz verdadera, la luz primera, la luz del Evangelio. En esta hora, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que tu Espíritu, que ese Espíritu que nos habita, traiga ahora, Señor, sobre cada vida, sobre cada hogar, entendimiento y revelación de la palabra. Toda revelación del Hijo, toda revelación de Cristo y del poder y de la palabra de su poder. En el nombre de Jesús ahora, Señor, ahora. Sea tu Espíritu, Señor, impartiendo esto, sea tu Espíritu en este momento, Padre, en el nombre de Cristo, comenzando a ministrar esto conforme a lo que se ha soltado. Que en esta hora, en este momento, Cristo se haga efectivo, se haga eficiente, se haga real, por revelación dentro de cada uno de nosotros, dentro nuestro, por la fe de las palabras del Espíritu dentro nuestro. Por eso, Espíritu Santo de Dios, habla a nosotros todas las palabras del Hijo, todas las palabras de Cristo que tengan que ser aprendidas por nosotros. Hazlo, Señor, que tengan que ser reveladas a nosotros. Háblalas en este tiempo como lo estás haciendo, para que verdaderamente, Padre, podamos ser transformados por esa palabra y por ese poder
que pone en manifiesto esas palabras, ese poder que nos permite, nos conecta con tus palabras, aún en este día, en este lugar, para que podamos expresar toda la plenitud de Cristo en nosotros. Y que toda la plenitud de Cristo pueda habitar en todo esto que llamamos iglesia, que llamamos congregación. Que verdaderamente la iglesia, esta casa, pueda manifestar la gloria, tu gloria, Señor, la gloria del Padre. Que venga un tiempo para nosotros, para esta tierra, un tiempo, Señor, sin precedentes. Un tiempo que realmente, Señor, en la tierra haga juego con el tiempo de lo celestial, con el tiempo del cielo. Un tiempo de hijos leales, un tiempo de hijos fieles, un tiempo de hijos comprometidos, que entienden quiénes son. Que venga en esta hora ese entendimiento sobre nosotros, que caiga ahora, Señor. Aviva esto, activa esto en este momento, en cada vida, en cada hogar. Y que junto a esto, Señor, venga una dimensión más profunda de la importancia, de la seriedad de tu evangelio, de tu reino, de tu propósito, de tu plan. Una dimensión más profunda de lo que es tu identidad en nosotros, nuestra identidad, que es ni más ni menos que el propósito de Cristo. Es eso. Padre, venga sobre nosotros en esta noche. Espíritu Santo de Dios, creemos, sabemos, declaramos, afirmamos, levantamos esta voz, que este es tu tiempo. Este es el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Es el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Tiempo de manifestar, de volver a recuperar tu lugar, tu voz en medio nuestro. Y que en nuestra alma comience a habitar toda la dimensión de la revelación de la verdad. En el nombre de Jesús se sujeta nuestra alma al poder de Cristo. Y en esta noche declaramos que no se activa en nosotros la simiente del caído, sino que en esta hora, en este momento, es activada la simiente del que venció, la simiente del redimido, del glorificado. Esa imagen, esa semejanza, esa potencia que manifiesta la divinidad, el poder de la deidad, comienza a tomar una dimensión distinta en este momento, porque aún es tu espíritu en cada espíritu, y aún el alma bebe del espíritu, y aún el cuerpo se alinea, porque todo nuestro ser comienza a dimensionar esa naturaleza que expresa una paternidad y que pone en manifiesto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios habitándonos. En esta noche, Padre, tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces.
Gracias, Señor. Gracias por el poder de tus palabras, por las palabras de tu poder. Gracias por esas palabras que manifiestan tu poder, que expresan tu verdad, que traen luz y que vienen a ponernos en perspectiva del deseo de tu corazón, de el origen de la historia, del principio, de esa esencia que no ha cambiado, que sigue vigente y que hoy es parte nuestra. Bendigo tu nombre, Señor. Entiendo y sé que todo es para tu gloria. Doy gloria a Dios por este tiempo, doy gloria al Padre por esta enseñanza, doy gloria al Padre por lo que está haciendo, doy gloria al Señor por el testimonio de lo que en este momento se produce, doy gloria a Dios por lo que ha de venir, doy gloria a Dios por el cumplimiento de esas promesas, doy gloria a Dios por la efectividad, la veracidad de su propósito, de su verdad en nosotros siendo activada, doy gloria a Dios por esa simiente incorruptible que nos fue ministrada, que nos fue impartida, por esa imagen y semejanza que viene aún a exponer toda otra naturaleza y toda otra condición ajena, toda otra falsa paternidad, toda otra orfandad cae, es desarraigada en esta hora en el nombre de Jesús. Y conforme a esta palabra, Señor, haz tú como quieras hacer en esta atmósfera, en este ambiente. Te despido en la paz del Señor y aún te animo a que permanezcas un tiempo más ahí delante de Él, aunque aún en este momento sigas escuchando al Señor a través de su Espíritu, hablándote de forma interna, hablándote desde adentro. Declaro la paz del Señor en ustedes y bendigo tu nombre, Padre.